pasado que Se no nos durmieron, levantamos profe. a las Buen fin de 5 y semana media. largo. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, tal cual. Sí, pues somos pocos, che. Eh, no, yo cada vez que a mis niños le cortamos el pelo, después vamos al peluquero, ¿viste? Y no sabemos muy bien qué explicar, ¿viste? Pero es una decisión importante, es una decisión importante. Yo a veces cuando me corto la barba me equivoco, pero al barbero no fui nunca, por ejemplo. No fui nunca, no fui nunca. No, Bueno, pero yo no tolero el pelo largo. Yo llego acá más o menos y chao, me lo corto porque no lo aguanto el pelo largo. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo están? Todo tranquilo, profe, recuperando. Un fin de semana intenso, Día del Niño. Sí, bastante. Ahí siempre te veo ahí con tu nena, Lautaro. Bueno, hoy vamos, como teníamos previsto, y vamos a dejar el tema. Bueno, hoy estoy en otra oficina, en cualquier momento van a llegar mis secretarios a pedir la leche, galletitas y demás. Estoy en la oficina que es la cocina. Ya llegarán, ya llegarán. Y la verdad que es un recurso, no está del todo mal. Bueno, como venimos pensando, ya íbamos a dejar atrás, digamos, hasta nuevo aviso, el tema de duelo, ¿no? Llegarán las noticias de nuestros compañeros y compañeras en relación a ese tema, a algunos que han comentado y que me han escrito a mí un mail preguntándome, digamos, si podía ser oral. Entonces, en virtud de eso, cuando se disponga, cuando ya tengamos fecha del tercer parcial, vamos a tener que apurar esas presentaciones de duelo, las que han optado por ser oral, y esa va a ser, digamos, como la escucha a los compañeros y compañeras en relación a duelo, va a ser el cierre definitivo del tema duelo. De momento lo vamos a dejar un poquito tranquilo al tema duelo y vamos a continuar con el dossier con la unidad número 3, cómo transmitir o qué son las malas noticias. Lo pueden encontrar en el dossier en la página 56. Profe, Sí. perdón, hubo un lapso en que se cortó. O sea que el trabajo lo vamos a tener que exponer. No. El trabajo, algunos y algunas han decidido que sea de manera oral. El que no haya decidido eso, seguimos con la modalidad del trabajo práctico, que lo envían, digamos, a la tarea del Classroom, que yo ya he visto que algunos grupos ya lo han enviado. Los que ya lo han enviado, ya está. Ya está, Bien. ya está Por eso, cerrado nosotros lo eso. entregamos y digo, no sabía que era Totalmente. exposición. ¿Nos va a hacer algún tipo de devolución, profe? ¿O No, es como yo venía diciéndoles. La hora de la lectura del trabajo práctico va a ser cuando yo corrija el parcial número 3. Y si yo veo que a ese parcial está ahí un poco entre que está aprobado o no está aprobado, o que está regular o que esté promoción, ahí, qué sé yo, tu caso, Nérida. Yo me fijo en tus parciales. Tu parcial número 3 no está bien, no está aprobado. Entonces yo me fijo, me voy, digamos, a tu trabajo práctico de grupo, veo cómo está y en virtud de eso, bueno, se le sube la nota al parcial número 3, pero como unidad solo, al práctico no lo voy a corregir. Me voy a remitir al trabajo cuando, si es necesario. Esa va a ser una suerte de comodín de ustedes y mío, digamos, nuestro. Algunos y algunas han decidido que sea oral, porque quieren explayarse, porque lo quieren comentar. Entonces, esos grupos, cuando lo tengan resuelto, cuando lo tengan listo, le vamos a brindar, digamos, un mínimo espacio acá en la clase y de esa manera ese grupo va a cerrar el tema. Lo que no quita que tengan, de todos modos, que enviar el trabajo práctico también, digamos, a la tarea de duelo, mucho menos exigente, sino carátula, número de integrantes y
un pequeño párrafo explicando, digamos, que lo han trabajado de manera grupal, que han hecho una exposición oral trabajando X tema, ¿no? Es para que me quede un registro. De todos modos, tranquilos y tranquilas, porque la fecha máxima de la entrega del trabajo práctico de duelo va a ser, digamos, va a coincidir con la fecha del tercer parcial, que todavía no tenemos ni miras del tercer parcial porque tenemos que continuar con los temas, ¿no? Pero Profe, sí, ¿qué temas entran en el tercer parcial? todos los temas que están en la unidad número 3. De momento hemos visto duelo, ahora vamos a ver malas noticias, también está psicoprofilaxis, y no me acuerdo qué tema más había, acá lo tengo, pero es toda la unidad número 3 que ya está toda subida acá al dossier. Ya lo, tranquis, o sea, ya lo vamos a ir viendo ¿El paulatinamente. parcial va a ser como los que venimos haciendo? Exacto, exacto. Sí, sí, me parece que no tiene sentido cambiar la modalidad del parcial. Va a ser exactamente igual. Como esta unidad es un poquito más larga, en vez de ser 5 preguntas, van a ser un poco más de preguntas, ¿no? Pero va a ser exactamente igual, entonces, o sea, va a ser individual, van a ser preguntas a desarrollar y nos vamos a tomar, digamos, todo el horario de clase, ¿no? Pero bueno, vamos a ir armándolo bien, digamos, al tercer parcial, en el sentido de que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir generando preguntas, cuestionarios, vamos a ir trabajando sobre las guías que nos orienten las lecturas. Bueno, y después elegiríamos de esas preguntas las más significativas para el tercer parcial. Va a ser igual. Cambio de tema. Acá tengo un colega. Cambio de temas, pero la modalidad va a ser exactamente la misma, ¿no? Preguntas y respuestas, ¿no? En el mejor de los casos. Yo voy a hacer las preguntas, digamos, a ustedes les tocarán las respuestas. ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, 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 bien. Porque me parece que no tiene sentido, ¿no es cierto? Creo que la estamos... creo que estamos llevando bien. Yo, como siempre comento, lo que más me interesa a mí de este año de cursado es que lleguemos a fin de año y que podamos dar cuenta que hemos trabajado. Independientemente de las unidades, ¿no? Si unidad número 1, pero tal tema, tal tema, tal tema. Eso es importante. Estará de su lado hacer un repaso, pero lo más importante es que puedan discriminar, digamos, sin tener que repasar tanto, que la unidad número 1 hablaba de qué es la psicología, qué es la filosofía, de qué disciplina se desprende, cuáles son los aportes, qué es la personalidad, que hablemos un poquito de los sueños. Unidad número 2, grupo, familia. Me parece que a mí me gustaría eso, ¿no? Si me preguntan cuál es mi objetivo con este año, es que lleguemos a fin de año y ustedes puedan dar cuenta de lo que hemos trabajado. De todos modos, lo vamos a hacer con el IEFI, ¿no? Pero todo muy accesible. Bueno, unidad número 3. La unidad número 3, ¿sí? ¿Me escucha? Se escucha muy bien. Se quedó sin luz. ¿Quién? Pamela Lobrich se quedó sin luz. Ah, sí, recién vi que abandonó ahí un abandono forzado. Dale. Che, y no se olviden, por favor, en Classroom, en el día de la fecha, pongan presentes. Pongan presente. Porque si no, después se pasa eso. Esperen que me cierre la puerta. Tengo una congestión, chicos y chicas, que no me puedo sacar de encima. Abusa la congestión. Pero no es COVID. No es COVID. O al menos... Sí, todos están así. Yo la semana pasada, no la otra, nos tuvimos que hacer el PCR los 3. Ajá. Estábamos todos igual. Es por el cambio de clima, supongo. No, pero estoy detonado. Anoche tenía este ojo como si me hubiera metido todo un día en la pileta, tenía el ojo rojo, me lloraba, moco. A mí el cambio de clima me mató. El cambio de clima fue...
Qué abuso, ¿no? Qué abuso. Y encima aposta, ¿no? Ahí como dice Lautaro. ¿Qué haces, no? Nosotros nos hicimos un test rápido, ¿viste? Que esos por ahí son medios engañosos, ¿no? O al menos eso dicen. Claro, sí. Nosotros o sea, primero empezó la gorda con fiebre y moco, tos, catarro. Y fuimos a la clínica del Sol y nos dijeron, no, vayan a hisopar los tres porque son todos los síntomas de COVID. Nos fuimos a hisopar, nos hicieron el test rápido, nos dio negativo a los tres, pero como estábamos con síntomas, dolor de cuerpo y toda la bola, nos dijeron, no, vengan igual que le hacemos el PCR a los tres. Claro. Y nos dio negativo a los tres, pero bueno, por suerte ya está, ya pasó. Y se demoró un día el PCR, ¿no? Se demora un día, por lo general. Sí, a la niña la llevamos a un lugar pediátrico, entonces se lo hicieron poner a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche ya teníamos el resultado. Perfecto. Pero a nosotros dos, ponele sí, nos lo dieron a las 48 horas. Claro. El PCR va bien adentro, ¿no? Tácate. ¿Es ese? No, vos sabés que a mí anteriormente me hicieron el PCR también, y sí era en la garganta al fondo, pero esta vez nos hicieron escupir adentro de un tubito de ensayo, de un tubito plástico, nos hicieron Mirá. escupir ahí hasta una medida y no nos metieron el hisopo, digamos, hasta la garganta. Ahí te tenés que poner las pilas. Exactamente. Y el test rápido tampoco era hasta el fondo, te lo metían ahí al inicio de la fosa nasal. Sí, a mí ya me han hecho de todo. Menos el chino, no sé si lo escucharon, pero sí, me pusieron hisopo hasta acá, y los últimos fueron ahí. Sí, es horrible el de la garganta. Te dan ganas de vomitar, digamos. Tal cual, ahí de agarrar la mano, ¿viste? Sí, pará. Pero sí, ¿A usted le abuso. gustaría que le hagan el hisopado chino? ¿Cómo? ¿A usted le gustaría que le hicieran el hisopado chino? No, porque como dijo, menos el chino y hizo una cara más o menos. No, pero no es de descontento. Pero le pregunto, digo, ¿me está defraudando? Me digo yo. No, de momento no. Si no quedaría otra, digamos, prefiero bien adentro ahí en la nariz o en la garganta, pero sí, abuso el clima, che, estamos todos congestionados, ¿viste? Aparte, ¿viste? Llega un momento en donde uno no sabe muy bien cómo moverse, ¿viste? ¿Cómo moverse, viste? No puedo andar explicando, che, es un resfrío normal, es raro. Aparte, todos los protocolos, no, todavía no he tomado caña. No sé si es lo mismo Fernet con coca, pero me parece que no. Hay una compañera que dice, si tomé caña con ruda. El 1 del 8, ahí va. No he tomado. Bueno, estamos con el tema malas noticias. Un tema que creo que a todos los agentes de salud, a todas las personas que trabajamos con personas, con pacientes, es un tema que nos toca de cerca, ¿no? Transmitir malas noticias. Antes de leer el material, me gustaría que conversemos un poco, porque estos son temas que el aporte que va a dar la lectura va a ser estandarizar y acomodar un poco lo que es de un conocimiento ya adquirido por la propia práctica, ¿no? Por la propia expectativa, por las clases, por lo que uno escucha. Entonces, de una manera u otra, digamos, nos han transmitido malas noticias, nos ha tocado dar malas noticias. Entonces, digamos, el interés de la lectura, que vamos a realizar en unos minutos, va a ser intentar estandarizar y acomodar un poco lo que yo sé que ya sabemos sobre qué son las malas noticias, ¿no? Porque hemos estado en ambos lugares, de darlas y de recibirlas, sea cual sea, ¿no? La mala noticia, no necesariamente tiene que ser así como muy rotunda y muy taxativa, pero en algún punto... qué sé yo, que te transmitan un PCR positivo, y es una mala noticia, ¿no? Va variando también cómo se transmite una mala noticia, quién la dice, a quién se denuncia, ¿no? Son factores que ahora vamos a leer y después vamos a comentar. Pero en líneas generales, así, sin haber leído nada, con el conocimiento que tenemos por adultos, por agentes de salud, ustedes, ¿qué creen que son las malas noticias?
Y para mí son cosas que uno no quiere escuchar. O sea, un mal diagnóstico, el fallecimiento de una persona, la pérdida de algo, un animal, un ser querido, un amor. Información que se le brinda a una persona que no esperaba o que la va a afectar directamente. Aparte de escucharla, el tema de afrontar la noticia esa me parece que también influye. El estar preparado para esa noticia impresionante. Claro, afrontar algo inesperado, algo que no te esperabas en realidad. Para mí nunca estás preparado para las malas noticias. O sea, por ahí sí te lo imaginas, pero como que no lo terminas de aceptar cuando te lo No, dan. no lo terminas de afrontar, o sea, no tenés la capacidad de terminar de afrontar eso. Bueno, acá, Nérida Belén Silva Terpiac está tirando todos unos tiros libres al ángulo. Noticias, dice ella, noticias que van a causar malestar o con un efecto emocional, ¿no es cierto? Y acá está todo muy correcto, algo que no se espera escuchar, también dice Pamela. Y vamos a poner lo que dice también Jessica Anaí Bianchini, que dice que uno nunca está preparado para escuchar una mala noticia. Dicen los que saben, que algo que yo estoy de acuerdo, y eso no me convierte en alguien que sepa, que realmente lo traumático es la mala noticia. Es la mala noticia, porque supongamos, digamos, por fuera de algo accidental y traumático, de una necesidad imperiosa de entrar al quirófano, si uno, digamos, ya sabe que va a entrar a un quirófano, la entrada al quirófano sí, por supuesto, puede llegar a ser traumática, muy estresante, angustiante, porque yo, como siempre repito, coinciden dos elementos muy duros a la hora de entrar a un quirófano, que es estar con una anestesia total, o sea, estar inconsciente y estar desnudo, digamos. Son dos elementos, digamos, dos factores, digamos, que a uno en lo cotidiano no le gusta estar. A uno le gusta estar relativamente lúcido y vestido, digamos, ¿no? Entonces, en un quirófano entras en pelotas e inconsciente. Entonces, siempre va a generar, evidentemente, una ansiedad. Una ansiedad, ¿de qué? Una ansiedad de muerte, una ansiedad de que salga la cosa mal, una ansiedad de no despertar en anestesia, no despertar del todo bien. Bueno, hay un montón de ansiedad. Pero dicen que realmente lo traumático es la noticia de que uno va a entrar al quirófano. Que lo realmente traumático es la mala noticia. Desde el momento de la enunciación de la mala noticia a la entrada al quirófano, hay un trayecto de tiempo en donde el psiquismo se va acomodando, en donde el sujeto va reflexionando, en donde empieza a acomodar un montón de variables que tienen que ver con su propia vida y cotidianidad. Porque, ¿qué hace la mala noticia? La mala noticia modifica el contexto del sujeto y su familia, ¿no? Y acá es cuando hay que expandirse un poco y entender, digamos, que hay muchas variables. Hay muchas variables, ¿no? Hay maneras de transmitir una mala noticia y hay sujetos, todos son distintos. No es lo mismo una mala noticia a alguien que tiene una expectativa de su futuro más armada, más planificada, alguien un poco más grande, en donde ya más bien en la vida se desarrolla para atrás, digamos, en las generaciones que va dejando, al ser una persona joven. No es lo mismo una buena noticia a un anciano, a un adolescente, a un niño que le escuchan sus padres. O sea, la mala noticia tiene que ver, digamos, también con el proyecto y con la calidad de vida y con la etapa del ciclo vital de cada una de las personas que la reciben, ¿no? Entonces, todos esos elementos, digamos, hay que tenerlos en cuenta a la hora de transmitir una mala noticia. Por lo general, digamos, las malas noticias se transmiten como se pueden, ¿no? Se transmiten como se pueden. Ustedes que van a estar mucho en el ámbito hospitalario, se van a encontrar con un contacto bastante inmediato con los familiares. Y a veces capaz que salgan de una sala y se encuentran con un grupo de familiares que les pregunten cosas, ¿no? Entonces, por ahí está bueno tener algo que decir. Aunque sea, digamos, de que ya va a venir alguien a darle el parte diario, o que ya va a venir alguien, digamos, a darle la información de cómo está evolucionando, de cómo sucedió, pero es muy, muy común que nos aborden.
es muy común que nos vean desde el lado del equipo médico y que nos hagan preguntas, porque del otro lado, evidentemente, hay mucha ansiedad. Entonces, nunca no hay que estar libremente. En algún punto hay que estar preparados para dar siempre una respuesta. Aunque sea una respuesta tipificada, aunque sea una respuesta que tenga que ver, digamos, con transmitir que ya va a venir alguien a decirle algo, ¿no? Pero no, ¿usted quién es? No, ¿y cuándo fue? No, para nada. Estamos en eso, ahora en un instante, ya le vamos a comunicar. Siempre está bueno así, ¿viste? Como hablarlo así como equipo. Bueno, en relación a las malas noticias, o sea, como venimos pensando, como venimos conversando, evidentemente, digamos, la mala noticia, acá como dice Nerina, genera un efecto emocional. Pero no solamente un efecto emocional en el sujeto que la escucha, sino también en el sujeto que la enuncia. Quien la dice también genera una serie de emociones y sensaciones y sentimientos, ¿no es cierto? O sea, porque por un lado tenemos el paciente y por otro lado tenemos el agente de salud que transmite la mala noticia. Y también va a estar ahí atravesado por un montón de emociones que van a dificultar la hora de la mala noticia. Miedo a causar dolor en el paciente o en la familia, una empatía, es decir, esta noticia va a generar un movimiento, ansiedad por la propia muerte de uno, por los seres queridos, miedos a ser culpados, miedo a aspectos legales, miedo a las represalias, miedo a las consecuencias. O sea, estamos hablando, en algún punto estamos como intentando formalizar por qué es tan complicado transmitir malas noticias. Y tenemos que tener en cuenta de que no solamente se trata, digamos, de quién la va a escuchar, sino también quién la va a decir. Nadie quiere decir malas noticias. A ver, pensando en esto, ¿por qué no quisiéramos decir malas noticias? O sea, no es un sumum del buen profesional quien va a transmitir siempre las malas noticias. Porque genera movimientos en uno. Genera movimientos en uno, porque realmente no hay una preparación, ya lo vamos a ver un poco más adelante en relación a las ansiedades de las malas noticias, no hay una preparación para informarle al otro que algo salió de una manera no deseada. Nosotros, ustedes, los médicos, todos los equipos de salud, bueno, están más bien preparados no para el fracaso, pero esta palabra es muy puntual, digamos, el tema del fracaso, porque si algo no sale según lo deseado, cae en la etiqueta del fracaso. Y son reglas de juego. Pueden pasar las cosas de otra manera sin la necesidad de ser visto como un fracaso. Pero lo entendemos. Es a colación de lo que venimos hablando la semana pasada, de esta sociedad exitista que persigue el éxito y los logros. ¿Qué pasa si no, entre comillas, no logramos algo en el quirófano? Automáticamente sentimos que es un fracaso, automáticamente imputamos a un problema del equipo, de que algo no salió bien, empezamos a buscar responsables, nos sentimos responsables nosotros mismos, tenemos miedo a las consecuencias, tenemos miedo a qué van a decir, a cómo van a suceder las cosas, uno generó cierto vínculo, probablemente con el paciente, con la familia, entonces va armando todo un panorama muy difícil de transmitir una mala noticia. Ahora vamos a leer a continuación un poco del texto, digamos, y en el primer momento, Beckman, que es quien estipula un instrumento muy superficial, digamos, a la hora de transmitir una mala noticia, siempre habla de una preparación. Y en grandes rasgos, lo que se intenta saber es descubrir qué sabe el paciente de eso, ¿no? Yo imagino que va a haber un montón de casos, ¿no? En el sentido de que, bueno, uno tiene que transmitir una noticia porque hay una consulta, porque hubo una serie de estudios, análisis y observaciones, bueno, que van determinando de que algo va para determinado lado, ¿no es cierto? Entonces, uno, digamos, está, digamos, ya concluyendo con la investigación, uno ya sabe en algún punto, digamos, qué es lo que está pasando. Pero no solamente el profesional de salud sabe qué está pasando, también los pacientes saben qué es lo que está pasando en algún punto, ¿no es cierto? Digamos, por sus propios síntomas, por lo que ha escuchado, por haber googleado,
por haber consultado con otros, a veces suelen ser interconsultas. Vieron que hay gente ahí que toma una consulta, toma otra consulta, después desempata una tercera, después escucha otro que le han recomendado como muy bueno. Entonces, viste, uno va armando como un bagaje y como un cuerpo pseudo teórico de qué es lo que le puede estar pasando. Entonces, para transmitir una mala noticia, primero hay que prepararse, hay que saber qué se va a transmitir, hay que descubrir qué sabe el paciente, ¿no? ¿Qué quiere saber el paciente también de todo eso? ¿No? A veces es mejor ir transmitiendo, digamos, lo que el paciente va necesitando y no pintar un panorama que la verdad que todos desconocemos. Compartir la información, ser empático en ese punto, decir, bueno, estamos en este punto, yo por lo que tengo entendido, la cuestión se aborda de esta manera, se usa esta metodología, ¿no? Ir ahí como activando en el sujeto, sacarlo de ese rol pasivo de escucha, de receptor de una noticia, e ir compartiendo la información, porque por ahí puede el paciente aportar algún dato de utilidad. Hay que estar atento, digamos, a las reacciones emocionales, ahí como decía Nerina, porque entendemos, digamos, que estamos frente a un sujeto que le transmitimos una buena noticia y, bueno, evidentemente va a tener un impacto emocional eso, y no podemos atravesar eso como que no pasa nada, ¿viste? Y seguir brindando nuestra información, ¿viste? Puenteando el malestar del paciente en ese momento. Entonces, digamos, bueno, hay que responder a las reacciones del paciente, ¿no? Detenerse un poco en eso porque va a ayudar a que después pueda elaborar y continuar escuchando. Bien, hay un montón de videos, después lo vamos a ir subiendo, de que la transmisión de la mala noticia, el diagnóstico, el pronóstico, es científica, con un lenguaje médico, totalmente inaccesible, porque hay que tener en cuenta que nuestras capacidades intelectuales en un momento de conmoción, y a veces cuesta entender el argumento de una peli, imagínense en estar ahí a la expectativa de no sé qué está pasando y ya hay dolores y malestares, y te tiran un chorizazo, un panorama oscuro, y bueno, y uno se va a empezar a perder. Es muy común esto de, te acompaño al médico, así vemos si podemos entender juntos, porque vos siempre te olvidás de algo. Es común, es común. Y en el fondo de eso está esto que yo estoy diciendo, ¿no? De que uno recibe un impacto y queda un poco descolocado, ¿no? No queda ahí con toda la atención enfocada ahí, ¿no? A veces transmite una buena noticia, ¿viste? Y vos ya empezás a pensar cómo te va a organizar en lo laboral, qué va a pasar con lo económico, quién se va a hacer cargo de tal o cual cosa, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y del otro lado tenemos un agente de salud que nos está transmitiendo un panorama y nosotros nos estamos perdiendo, digamos, la mitad de las cosas porque estamos intentando reorganizar algo que está muy sacudido, que es lo cotidiano, ¿no es cierto? Y otra cosa, un último punto muy importante, digamos, es planear un poco el futuro del paciente, ¿no? Comentarle cómo va a ser el pronóstico, cuánto tiempo puede llegar a tardar hasta acomodarse o no, siempre entendiendo que hay factores y variables que desconocemos, ¿no es cierto? La edad, el acompañamiento, su recuperación postquirúrgica, cómo va a afrontar el tratamiento, si está solo, si no está solo, si tiene recursos emocionales, si tiene recursos económicos, con quién vive, cuántos años tiene, en qué labura, si tiene ahorros, si no tiene ahorros, quién depende de esta persona. ¡Wow! ¡Wow! O sea, cuando se va a transmitir una mala noticia, lo que hay que tener siempre en cuenta es que estamos frente a una persona que tiene una historia y que tiene ganas de seguir contándola. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿viste? No puede ser, no puede existir, no puede no existir este primer gran punto que es la preparación. La mala noticia no es salimos por una puerta vaivén y ¡pum! Y le transmitimos a un familiar o a un paciente apenas puede escuchar así, improvisando. Evidentemente vamos a improvisar porque en la comunicación nada está dispuesto, porque uno puede saber lo que dice, pero no puede saber qué está escuchando el otro. Entonces la improvisación siempre va a existir, pero tiene que tener un primer gran punto de la preparación. ¿Qué sabe el paciente? Ir compartiéndolo de poco, un lenguaje claro,
atender las reacciones del momento del paciente, ayudarlo a acomodar un poco el futuro y entender, digamos, que una mala noticia nadie la quiere recibir y que hay dos grandes elementos, el paciente y quién la transmite. Y las repercusiones son en ambos, ¿no? Son en ambos. ¿Están prestándome atención o estoy acá yo, me quedé sin internet y le estoy dando... No, profe. No, sí, profe. La estamos escuchando, profe. Alegría. Bueno, acá estoy yendo, digamos, al apunte y quiero ver hasta dónde está buenísimo este artículo, chicos y chicas. Está buenísimo, está buenísimo. Está muy bueno, bien, y no es tan largo. Y tiene todo esto que yo estaba diciendo. Uy, alevoso. Bueno, vamos a leer ahora, de la página 56 a la página 61. 56 a 61, profe. Sí. Ahí la estoy buscando de vuelta. Les digo cómo se llama el título. De la 56, acá estoy. De la 56, en el dossier, unidad número 3, así comienza, cómo comunicar malas noticias a nuestros pacientes y no morir en el intento, hasta la 61. Son estas 5 páginas. La primera página no está muy bien editada, pero vayan abriéndose espacio en eso, porque está toda la información. El primer fragmento, digamos, ha quedado, digamos, no muy bien justificado. Pero la información se entiende. De todos modos, ese primer parrafito sintetiza un poco, digamos, lo que después se va a desarrollar en las otras páginas, ¿no? Ese primer fragmento justamente habla de la etapa de la preparación, descubrir qué sabe el paciente, reconocer qué quiere saber el paciente. Nunca hay que dar información de más. Nunca hay que dar información de más porque en ese más no sabemos qué estamos transmitiendo y no sabemos, sobre todo, qué está escuchando el paciente. Porque hay algo que nosotros no sabemos del futuro. No estoy incorporando los milagros de por medio, para nada, digamos. Pero en el acomodar, digamos, una mala noticia, digamos, uno no puede irse muy lejos, ¿no? Sino hay que descubrir qué sabe el paciente, qué necesita saber el paciente, compartir la información, responder, digamos, al desconcierto, bueno, y ayudarlo. Profe, pasa también que aparte de mirar por el paciente, tenemos que mirar también por quien acompaña al paciente, me parece. Porque muchas veces el paciente está más preparado que el que está afuera acompañándolo. Totalmente. Ya el próximo texto que vamos a ver la semana que viene es la familia del paciente quirúrgico, ¿no? Pero, tal cual, digamos, está muy bien lo que vos decís, porque en realidad, digamos, siempre que hay una consulta médica o psicológica, bueno, uno sabe un poco, ¿no? Uno va a consultar porque algo ha empezado a funcionar distinto, ¿no es cierto? Entonces uno ya llega, digamos, qué sé yo cuando me operé la vesícula, ¿viste? Y yo más o menos ya venía, che, a mí el matambre cerdo me cae mal, a mí el chorizo me empacha, ¿viste? Yo si tomo mucho me duele acá, ¿viste? Estoy como medio amarillo, entonces uno, ¿viste? Ya estamos hablando de una boludez, ¿no? Que es una vesícula. Pero uno ya, digamos, va en algún punto conociendo. Y entonces uno sabe, el que no sabe nada es el familiar, porque no lo siente, se queda con lo que uno transmite. Entonces, siendo la familia un grupo primario, y va a estar muy presente y también hay que tener en cuenta. Y ya no va a ser uno, ¿no? Las familias ya pueden ser varias personas, ¿no? Entonces, puede llegar el momento, digamos, de tener que transmitirle algo a un grupo en donde vamos a encontrar resistencias, vamos a encontrar enojos, vamos a encontrar probablemente discusiones, vamos a encontrar que congenias, ¿viste? Yo en la práctica, en general, digamos, cuando tengo que transmitir una mala noticia, que realmente, digamos, uno transmite muchas malas noticias, sobre todo, digamos, cuando hablamos de adolescentes, ¿viste? Que están internados en un neuro, de que la cosa no va bien. A veces uno, digamos, está... por decir, por primera vez, enunciar algo del orden de la locura, ¿no? De la locura y de la cronicidad de eso.
¿no? O sea, que esto, digamos, a veces puede deberse a episodios o a variables en donde uno puede detectar excepcionalidad, digamos, de ciertos aspectos. Otras veces uno ya sabe más o menos a qué corresponde, sin saberlo del todo, pero sabe, digamos, de que hay algunas cuestiones que no tienen cura, ¿no? Menos en el tema de la locura. Sí tienen estabilizaciones, reorganizaciones, ¿viste? Y muchas veces nos toca tener que transmitirle a padres una noticia mala y se enojan, ¿no? Yo por lo general, digamos, si está muy violenta la entrevista, yo intento dirigirme a quien me escucha y de vez en cuando, digamos, me remito al otro. La otra vez tuve una entrevista, era una chica y su papá y su mamá, una chica que estuvo internada en una internación larga, digamos, por un intento de suicidio serio. eh, tuvo su alta, se trabajaron algunos aspectos, se acomodaron algunos otros. Lo importante de una internación a veces es tirar el freno de mano hasta más no poder, pisar los frenos, ¿viste? Y buscar un lugar donde estacionar, porque hay gente que viene muy rápida, con mucha destrucción. Entonces, en una internación se apaciguan ciertas urgencias, pero obviamente no se sana nada, digamos. O sea, un paciente con ideas tanáticas activas o pensamientos de muerte, y no se remueve en una internación. Se van poniendo como obstáculos de vida, se va ayudando ahí a deslizar otras cuestiones, desacelerar ciertas ansiedades. Pero bueno, tuve un mes estuvo, un mes y 10 días por ahí. Y después tuve una entrevista con el padre, digamos, y el padre decía que descreía totalmente en la psiquiatría, que descreía que la psicología prácticamente era una pelotudez. Y yo ahí, bueno, obviamente, escuchándolo el caballero, no confrontando, digamos, no tiene ningún sentido que yo confronte con él, pero me remitió un poquito más a la mujer, ¿no? Que me parecía que sí estaba en mayor condiciones de escuchar lo que yo transmitía, ¿no? Entonces le hablaba a los tres, digamos, la miraba más a la madre, al padre de vez en cuando lo miraba y le decía, bueno, espero que esté entendiendo lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Bueno, en fin, digamos, son cuestiones que de vez en cuando nos las vamos a encontrar en el camino, y vamos a tener que saber hacer algo con eso. El encuentro humano siempre es impredecible, nunca se sabe muy bien, evidentemente es angustiante, pero bueno, no hay que desmoronarse frente a estos encuentros, no hay que ser un inoperante a la hora de transmitir una mala noticia, ¿no? Por eso estamos hablando ahora. Probablemente hablemos un par de encuentros de las malas noticias y después quede, digamos, acoplado en su recuerdo para cuando llegue el caso tener que transmitir una mala noticia, ¿no? No hay que estar frío, no hay que estar objetivo, no hay que estar, digamos, desinteresado ni desafectado. Al contrario, hay que estar muy conectado, hay que estar empático, hay que manejar los silencios, ¿no es cierto? Y hay que entender, digamos, de que uno simplemente es un transmisor, ¿no? Que uno no ha generado la mala noticia, que uno en ese momento tiene el rol de transmitir algo, de la mejor manera posible, ¿no? No es algo personal, eso siempre es muy importante saberlo. Sí, por supuesto. Después de una alta, digamos, psiquiátrica, después de estar en un hospital, obviamente, digamos, lo más importante es eso, ¿no? Tirar todos los frenos, todas las alarmas, todos los sensores, empezar a ver qué sabe la familia del paciente, qué sabe el paciente del mismo, digamos, porque muchas son primeras internaciones, y después hay que armar, digamos, un alta y un ambulatorio. Lo más importante para mí, digamos, de una internación es evitar que el sujeto se suicide y después acompañarlo, ¿viste? Y después realmente que la familia y el paciente vea la gravedad de la situación, que no es común lo que estaba pasando a ese sujeto en los últimos 5 años, digamos, que no es de que algo no estaba bien, ¿no? Las internaciones visibilizan mucho eso, y recurrir
psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, grupos de apoyo, todo lo que haya, mejor que sobre y no que falte, ¿no? Y después, digamos, se irá zarandeando, viendo qué recursos más óptimos, cuáles no, ¿no? Pero las internaciones a veces sirven para esto, ¿no? Para visibilizar, porque hay mucha negación en relación, digamos, a lo disfuncional. No estamos acostumbrados, digamos, no es algo que uno espere, pero es algo que evidentemente pasa, ¿no? Entonces por ahí las internaciones visibilizan que algo no estaba bien hacía mucho tiempo, ¿no? Bueno, chicos, chicas, nos vamos a tomar, bueno, a ver, hasta las 11 vamos a leer esas 5 páginas, de las 56 a las 61. Me gustaría, volvemos a la metodología previa, me gustaría de que cada uno se quede con una o dos preguntas, se queden con una o dos preguntas y que las compartamos acá por el chat, ¿no? Evidentemente, digamos, que la visibilicen, que la verbalicen, la oralicen, pero también que quede registrada, porque así vamos a empezar a armar, digamos, el cuestionario del parcial número 3. Entonces ahora, dossier, unidad número 3, página 56 a la 61, nos tomamos unos minutitos, yo voy a estar de este lado también leyendo el material, y nos encontramos a las 11, y hacemos una especie de cierre y plenario de las preguntas. Nos encontramos a las 11, chicos. Dale, profe. Bueno, profe.
Hola, profe. Buenas. Bueno, Perfecto. ¿Cuáles son los pasos recomendados para dar malas noticias? Especificar detalles. Bueno, es un texto, como yo les explicaba recién, que ya manejamos, ¿no? O sea, en algún punto un equilibrio. La conclusión es muy linda, ¿no? Y no sé si todos han llegado a leer todo, se lee muy rápido, pero me gustó la conclusión, algunas conclusiones están buenas y permiten seguir pensando un tema, ¿no? Al comienzo yo había dicho, este tema, por seres humanos, por agentes de salud, por estar formándonos, es algo, digamos, que tenemos cierta sensibilidad a estos temas, ¿no? No es que estamos viendo, ¿no? Pero me parece sí importante, bueno, terapéutico, y que arma ciertas herramientas, pasar por estos temas, aunque sea de manera ligera, porque no presentan, digamos, como muchas, como muchos brotes, se puede llegar a decir, pero está bueno saber, ¿no es cierto?, de que cuáles son algunos factores intervinientes, y esta pregunta, ¿no?, que hace María Candela, de los 6 pasos, o de los pasos recomendados, digamos, a la hora de transmitir una mala noticia. Sobre todo, les va a pasar mucho, me parece, esta cuestión del pasillo, del encuentro, del inmediatez, de que los aborden, entendiendo, digamos, de que no es el mejor lugar para transmitir ningún tipo de información. Sí se puede transmitir alguna especie de tranquilidad, ¿no? Y brindarle al familiar, no, viste que decía entre la prudencia y la esperanza, transmitirle algo que dé cuenta, digamos, de que estamos también en ese tema nosotros, ¿no? A mí me pareció linda, me pareció re linda la conclusión, esto de decir un equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo. En lo subjetivo, digamos, como hemos conversado en la primera unidad, ¿no es cierto?, que es lo más íntimo, que es la manera en la cual nosotros decodificamos la realidad, ¿no? Y lo objetivo vendría a ser ya las prácticas más médicas, un panorama más riguroso, que puede ser entendido por todos. Entonces, desde la subjetividad y con cierta objetividad, me parece que es el mejor terreno en el cual nosotros podemos transmitir este tipo de malas noticias, ¿no es cierto? Este equilibrio entre lo objetivo, que tiene que ver, digamos, con los conceptos, con lo concreto, con lo que el otro va a entender, y sin perder, digamos, nuestro modo empático, nuestra empatía en relación al padecimiento de otros, ¿no? Entonces, un equilibrio. Me gustó muchísimo cómo termina, ¿no es cierto? Le voy a leer la conclusión, que dice, más allá del enorme desafío que significa comunicar malas noticias, que entendemos que son aquellas que generan un impacto emocional y que van a modificar, digamos, el futuro, tanto del paciente como de su familia, los profesionales de salud involucrados en estos menesteres podrán encontrar una enorme gratificación en ofrecer una presencia terapéutica eficaz en el momento de máxima necesidad del paciente y su familia, agrego yo. No debemos perder la subjetividad, pero tampoco la objetividad. La ausencia de una de estas dos características nos hará perder la personalidad. El mensaje debe ser firme, pero a la vez con un delicado equilibrio entre la prudencia... Ahí va. Ahí voy. Ahí voy. Ahora. No, después. No, papi. Estoy trabajando. Ahí te doy. Ya te llevo a la pieza. Papi, ahora. Bueno, estoy acá. Ahí. Me parece que no la tiene. Sí, acá. Toma, llévale de tu hermano. Y basta, ¿eh? Sí, papi, hola. Bueno, entonces, esto, ¿no? Un delicado equilibrio entre la prudencia y la esperanza, ¿no? Yo ahí la dejaría, ¿no? Entre la prudencia y la esperanza, ¿no? Este equilibrio entre lo objetivo, que es un lenguaje simple, común, no podemos inventar algo que no sabemos, no podemos transmitir algo que no es. El tema es cómo lo transmitimos, ¿no? Y cuando decimos cómo,
ya estamos en el terreno de la subjetividad, que es lo más propio nuestro, ¿no? Entonces, esto me gusta, ¿no? Este equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la esperanza y la prudencia, siempre entendiendo, ¿no?, de que estamos frente a alguien que se está por modificar o ya se ha modificado su cotidianidad y sus planes futuros, ¿no? Yo como preguntas, que vamos a ir armándolas en el devenir, digamos, de las clases, he puesto estas, ¿no?, que son básicamente las mismas que aparecen en este pequeño texto, que es, ¿qué es una mala noticia? ¿Por qué se dice que no es placentero? Una cuestión medio obvia. ¿Qué factores intervienen, tanto del lado del paciente como de la gente de salud? La de María, ¿cuáles son los pasos recomendados para dar malas noticias? Especificar un poquito, ¿no? Me parece que hay, ¿no? Hay un resumen bastante bueno, digamos, del texto. Pero bueno, me gustaría escuchar a alguno de ustedes en relación a qué les ha generado la lectura de este texto tan simple, ¿no? Dale, las reescribo. Están acá arribita, ¿no? Capaz que recién te conectáis, pero las vuelvo a escribir. Pero coméntenme con qué no se han encontrado con nada nuevo, me imagino, ¿no? No, profe. Es que yo creo que ninguno está preparado ni psicológicamente para dar una mala noticia, porque al médico también le cuesta, ¿O no? ¿Me le cuesta escuchan? muchísimo. Sí, bro, te escuchamos. Ahora te ve el corte, Sofi, te queda lindo. Toda una ley. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, esto, ¿no? De la no preparación, ¿no? Que tiene que ver, digamos. Muy buena pregunta, ahí la de Tomás, ¿no? La pregunta, mira, esta pregunta está para conversarla, ¿no? ¿Cómo puede ser que dar una mala noticia puede llegar a afectar a una persona durante varios años? Linda pregunta, linda pregunta. A ver, ¿se les ocurre alguna respuesta en relación a esto? ¿Por qué la transmisión de una mala noticia puede llegar a generar ahí como algo que se traslada a lo largo de la vida? Y yo supongo que, a ver, qué sé yo, que te dicen que tenés cáncer y obviamente no lo vas a asimilar de un momento a otro, sino que te va a llevar bastante tiempo y quizás años. Tiene que ver también con lo que veníamos estudiando del duelo, o sea que el duelo es un proceso y al que nos llegue una noticia que no nos guste, obviamente vamos a tener que hacer un proceso que ese proceso puede llegar a durar muchos años para asimilar esa mala noticia. Profe, yo más o menos cuando mandé la pregunta ya tenía como una respuesta a esa pregunta que hice. Y yo creo que al darle mala noticia, cuando esa persona recuerde el día que vos le diste la noticia, no solamente se acuerda de eso, sino también en cómo se le diste. Y eso, a lo mejor si fue muy seco, muy frío, eh, puede recordar eso como un mal momento en el que no tuviste empatía. Totalmente, totalmente. ¿Tampoco viste? Muy bien, Lautaro, muy bien, muy bien. Me encantó lo de María Valentina Lachaise. Esto, ¿no? De compararlo con el duelo. Evidentemente, cuando vamos a dar una mala noticia, estamos cambiando un poco el devenir de la vida, ¿no? Es un momento muy importante en donde nos puede llegar a definir como un profesional, no vamos a decir bueno o malo, vamos a decir un profesional empático, por supuesto no mentiroso, pero tampoco abrazarnos y llorar con el otro, digamos. El otro necesita cierta robustez en quien la transmite, ¿no es cierto? Pero no, nos va a definir, tampoco quiero decir como seres humanos, nos va a definir en ese momento puntual como una buena o como una correcta intervención. Ya no nos pensemos como profesionales, porque si no vamos a caer en esto, ¿no? Tan
tan actual de ser bueno, malo, exitoso, fracasado. Hay que tomarlo, digamos, como una intervención buena, como una intervención mala, ¿no? Podemos tener buenas y malas intervenciones toda la vida. Podemos realmente transmitir una mala noticia de una manera acelerada, fría, desapasionada, desafectada, bueno, y generar ahí como un ruido en el otro, ¿no? Sobre todo entendiendo esto, ¿no? Me encantó, digamos, la apertura. No, mi amor, basta. No te quiero más. No, decirle que venga él y que me pida. Están comiendo galletas estos niños. ¿Son dos, profe? Mira, y uno dice, Bauti quiere más. Son dos. Y viene el más chiquito y dice, Bauti quiere más. Y es ¿Cuántos años mentira. tiene? Me encanta. Ya van a 3 y 5. ¡Ay, Son son muy unos chiquitos! nardillitos. Los manda el frentazo el otro. Los quiero mucho. Son Sí, son muy geniales. hermosos. Sí, tal cual, el más chiquito viene y dice, el Bauti quiere más. La casa está detonada. Me da gracia, ¿viste? Cuando el más chico viene con los dos, le estoy dando estas galletitas. Y dice, el Bauti quiere más. Y acabo de escuchar, dice, yo no quiero más. Es mentira. Pero ese recurso, ¿no? Un lindo recurso. Bueno, entonces, pensémoslo así, ¿no? A mí me parece que es un buen aporte. El de entenderlo como intervenciones. Como una intervención, digamos, acertada, eficiente, ¿no? Que mezcla entre la objetividad y la subjetividad. Prudente, sin falsas expectativas, ¿no? Uno no va a transmitir una mala noticia diciendo, no, su hijo va a estar re bien, sale de acá, va a estar bárbaro. No, digamos, están pasando estas cosas, han pasado esto seguramente no es nuevo. Si revisamos para atrás vamos a encontrar varios elementos, ¿no? Esto es absolutamente tratable, dentro de lo psiquiátrico, ¿no? Pero me gusta lo que dijo María Valentina, de compararlo con el duelo, ¿no? Porque uno cuando va a dar una mala noticia, está rompiendo, si se quiere, en el caso de que alguien lo tenga, y todos lo tenemos, un proyecto, ¿no? Pensemos a alguien una mujer, digamos, que los tratamientos en relación, digamos, a la fecundación, ¿se dice así? Fecundización, o por ahí, bueno, no son exitosos, ¿no es cierto? Uno puede, bueno, ¿no? Interesante, digamos, como para pensar un práctico, ¿no es cierto? No me aburro. Puede ser interesante para pensar un práctico, pero no lo vamos a pensar, lo vamos a pensar acá en clase. Uno puede transmitirlo de un montón de maneras, decirlo, bueno, señora, hasta acá llegamos, o puede abrir, digamos, un panorama un poco más amplio, teniendo en cuenta la edad de la persona, teniendo en cuenta los avances de la tecnología, teniendo en cuenta, bueno, trabajar un poco, ¿no? El concepto de maternidad, qué esperaba, desde cuándo están buscando, no vivirlo como un fracaso, sino como un tropiezo. Bueno, en el punto, digamos, este es muy sensible, digamos, y últimamente se escucha mucho esto, ¿no? De la violencia obstétrica. Porque realmente hay muy poca empatía. ¿Qué, mi amor? A ver, ven, te voy a mostrar a alguien. La batería se está agotando. Che, todas las variables mal, digo. Miren, acá, el colega. Decide, hola, Jena. No, ¿No? no. Bueno, Ay, qué hermoso. ya le llevo a Volbauti. Ya le llevo a Volbauti. Chao. Sí, así va, Barbie. Qué instituto. Ahí te doy. Para, Ay, Barbie, o no. para. Toma. Gracias. Chao. ¿Cerrame la puerta? El padre. Muy bien. Sí. Bueno, digamos, es un tema, digamos, que por supuesto da para hablar. Es un tema que da, digamos, para ir repasando, ¿no? Y para nunca perder esto. Esto para mí es el núcleo, digamos, que marca este texto. El equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. No ser desafectado, no ser desapasionado, no ser riguroso, ¿no? Ni tampoco ser un mar de lágrimas, ¿no? Porque así, digamos, de las lágrimas no se ayuda a nadie.
sino, ¿viste? Ir como ayudándole al otro, en la medida que se transmite la mala noticia, a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y entendiendo de que estamos abriéndole la puerta, como dice María, a un duelo, ¿no? No sé, no sé cómo lo han vivido ustedes el texto, me parece un texto simple, prolijo, y bueno, las preguntas que yo he puesto ahí son básicamente, digamos, las preguntas que vamos a ir trabajando para el parcial. ¿Ha quedado claro, chicos y chicas, este texto? Sí, profe. Sí, profe, era bastante claro. Sí, es un textazo, ¿no? Es así fácil y esto es, ¿no? O sea, a mí me gustan las cuestiones simples que van ordenando un poco lo que de una manera u otra todos sabemos. Uno no va a ser una bestia al ver transmitir una mala noticia, ¿no? Pero acá ya tenemos un aporte, ¿no? Un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Entendemos que estamos de una manera dando una noticia que va a introducir un duelo. Está bueno un ambiente cuidado para decirlos, ver a quién se lo dice. No sé, una mala noticia no se dice al paso, ¿no? Se prepara un lugar, se investiga y se pregunta quiénes son los involucrados, qué saben de esto que está sucediendo, no brindar información de más y no irse tan adelante en el tiempo porque el futuro no lo conoce nadie, ¿no? Y hacer entender al otro que uno está ahí, desde la objetividad y desde la subjetividad. Bueno, chicos, chicas, vamos a dejar acá. No se olviden de poner el presente, tarde ya, digamos, pero está muy bien. La semana que viene, 9:40, vamos a continuar con este texto y le vamos a empalmar el texto del paciente quirúrgico y la familia, ¿no? Y de ahora en más ya vamos a irme echándolos. Agradezco un montón el aporte de María Valentina en relación al duelo. Me encantó. A mí se me había pasado un aporte maravilloso, ¿no? Tal cual. Lo que tiene Alto razón, aporte. está todo conectado. Está todo conectado, digamos. Ha sido una mezcla de suerte, digamos, y una mezcla, digamos, de quedarnos con los textos más capitales, digamos, en relación a la presencialidad. Pero acá, digamos, yo creo que todo se conecta en el punto de intentar tener buenas intervenciones. Porque las intervenciones no son solamente quirúrgicas, ¿no? Son profesionales, ¿no? Y me parece que esto es lo que yo siempre repito. La idea es que lleguemos a fin de año y que nos llevemos algo, sin la necesidad de tener que decir unidad 1, unidad 2, unidad 3, que nos genere una posición distinta en relación al encuentro y al vínculo con el otro, entendiendo que siempre es muy difícil el vínculo con el otro. Chicos, chicas, les mando un abrazo grande, un codo, nos encontramos el miércoles que viene y continuamos con la unidad número 3. Dale, profe, buen fin de. Profe, gracias. Chau, chicos, chicas, cuídense. Gracias a ustedes. Chao, profe, nos vemos la semana que viene. Cuídese. Chao.